Gracias por continuar en Canal 6. Esto es Decisiones. Ya ha llegado fin de año, los últimos días donde comenzamos todos a distendernos, sin contar el clima del Mundial también. Pero pese a esa distensión vienen dos temas claves en Moreno que vamos a tratar en el día de hoy. El aumento de las tasas municipales, para eso hubo una sesión donde se tratan las tarifas de lo que va a ser el año que viene, y también el tratamiento del presupuesto que se tendría que ejecutar durante el año 23. Así que tras una pequeña presentación comenzamos. Bueno, como decíamos, un fin de año que tiene siempre su condimento con respecto a los números, y para eso tenemos hoy de invitado a Giselle Agostinelli, que pertenece a la oposición, Juntos por el Cambio, y que tuvieron la sesión esta semana que pasó sobre el tema de las tasas, el aumento de las tasas y cómo quedó. Bueno, la primera pregunta es ¿qué quedó pasado el rastrillo o el peine de la sesión? ¿Qué es lo que viste? Bien, primero contarle a la gente que la sesión, por ahí como para que se den una idea, lo votan, es un proyecto que envía el Ejecutivo con una propuesta del Ejecutivo sobre los aumentos que van a regir en el 2023 y que en el Consejo lo votan los concejales y los mayores contribuyentes. En este caso salió por unanimidad de los mayores contribuyentes y por el oficialismo. Entonces se logró aprobar la propuesta que envió Mariel Fernández. La propuesta en sí, cuando vos la analizás, en general los aumentos arrancan desde el 60% y superan en algunos casos el 100%, pero en promedio podríamos hablar de aumentos del 100% para las diferentes tasas. Si hablamos puntualmente de la que pagan los vecinos, que es la que se conocía antiguamente como ABL, alumbrado, barrido y limpieza, esa aumenta un 100%, si bien el oficialismo habla de un 60% de aumento. La realidad es que cuando nosotros hacemos comparaciones, hacemos la comparación de la tarifaria que votamos el año pasado contra la de este año que proponen. En el medio, y por una cláusula que existe dentro de la fiscal, que también se vota junto con la tarifaria y tributaria, hay una cláusula que habilita al Ejecutivo a hacer aumentos durante el año sin tener que pasar por el Consejo y sin tener que pasar por los mayores contribuyentes. Esa cláusula... Para un poquito. Sí. ¿Se puede aumentar sin que pase por el Consejo? Sí, es una cláusula que nosotros siempre la cuestionamos, y que el oficialismo siempre la utiliza, y como al ellos tener mayoría dentro del Consejo, es una cláusula que queda habilitada. ¿Pero eso es por la circunstancia de este gobierno o es algo que vino ocurriendo anteriormente también? Es una cláusula que viene ocurriendo, que este gobierno la ha utilizado en todos los años, ha aplicado siempre los aumentos. La mayor problemática que trae esa cláusula es que generalmente se utiliza sobre la aplicación del mínimo, y el mínimo es lo que todos los contribuyentes pagan en su boleta de luz. O sea, cuando nosotros miramos la boleta de luz y damos vuelta el consumo, vamos a encontrarnos con otros consumos que aparecen dentro de nuestra boleta y que hacen a lo que nosotros pagamos. Y ahí aparece el alumbrado público municipal, que es lo que te cobran por esta tasa de servicios generales. ¿Y lo que está dentro de la boleta de NOR? Eso es el mínimo. En ese mínimo se aplicó este año un aumento ahora hace unos meses, por lo cual ellos hablan de un 60% de aumento y no de un 100% como se refleja. Cuando vos vas a lo que es la formación de la base imponible, que es lo que conforma la tasa, y a partir de eso vos vas a saber cuánto te cobran, tanto de cuota fija como de alicuota que va por los metros excedentes.
a partir de ahí, eso, aumentaron un 100% la cuota fija y en el mínimo tenés, hoy el vecino va a haber una diferencia a partir del 2023 de un 63% por este aumento que te mencionaba recién, que fue hace unos meses. Entonces la diferencia son 63%, pero si tomamos el año es un 100%. Está bien, y todo esto comienza por supuesto a partir del 1 de enero. Exactamente. Y para ustedes, en esta discusión, ¿creen que más allá de perder la posición, no estar de acuerdo, es medianamente aceptable o lo ven muy disparatado? Mira, yo te hablo de un promedio, y hablo de un promedio porque en realidad vos, para saber cuánto le va a aumentar a cada vecino, depende de lo que vale su propiedad. Este gobierno decidió cambiar la tributaria y tarifaria y los vecinos pagan el impuesto de servicios generales, lo pagan en base a lo que vale su propiedad y lo que el municipio percibe como situación económica. Vos no pagás por lo que recibís, o sea, nosotros podemos vivir uno al lado del otro y pagar totalmente distinto. ¿Y por qué se da eso? Porque este gobierno decidió y lo considera como una equidad tributaria. El que más tiene que pagar, y se genera como una situación, porque yo siempre digo... ¿Cómo sabes que alguien tiene más? Porque hay gente que a veces vive en el centro de una ciudad, heredó una propiedad, quedó ahí, pero realmente es jubilado y tiene la mínima o un poquito más. ¿Cómo se sabe eso? Es que eso es lo que está mal, porque en realidad a vos lo que te toman es la evaluación fiscal de ARBA, y ahí empiezan a aplicar índices correctores. Entonces, ellos determinan que vos tenés una determinada situación por donde vivís, o por cómo es tu casa, o por lo que vale tu casa. Y la verdad que no, a veces tu casa no refleja tu situación económica, y menos después de una pandemia en donde muchas personas se vieron realmente afectadas, muchas por no decir todas, se vieron realmente afectadas y terminaron perdiendo mucho de su posición económica. Entonces es muy relativo y es muy injusto, y a muchos les pasa. A mí me ha pasado que vecinos me han comentado: mi vecino paga mucho menos que yo, y hasta te dicen, pero tiene más metros construidos, la casa es mucho más ostentosa, y existe esa incertidumbre en el vecino de por qué yo pago esto y por qué el otro paga menos o más. La verdad que es una fórmula para nosotros bastante desatinada, por decirlo de alguna manera, es injusta, y la realidad es que no genera una equidad. Una equidad está en relación al servicio que vos recibís. Si yo vivo en Moreno Centro y tengo todos los servicios, y vivo en un barrio y no tengo ningún servicio, bueno, ahí vos tenés que empezar a ajustar el impuesto que vos pagás por la prestación que vos recibís. Claro. Por otro lado, los comentarios y lo que han dicho desde el oficialismo es que en otras tasas sí han bajado, ¿no? Fomentando, es decir, algunas tasas las pusieron al 50%, el caso de la cartelería o algo así, ¿puede ser? La cartelería, por ejemplo, lo que es publicidad y propaganda, registra un 50% de aumento. Es la única tasa que se registra un 50%. Existe una realidad que a años anteriores la tasa de publicidad y propaganda ha aumentado considerablemente. No quiero mentirte, pero si mal no recuerdo, el año pasado creo que había aumentado un 117%. Entonces hay cosas que se van compensando en los aumentos desfasados que han hecho en otros años. La realidad es que cuando vos hablas con el comerciante, una de las tasas que más deben abonar es la de publicidad y propaganda, porque, por ejemplo, vos, para poner el nombre de tu negocio, ya se te cobra una publicidad, y eso ya le empieza a generar un gasto. Y cuando vos mirás el conjunto en sí, existen otras tasas, por ejemplo, análisis, y dentro de análisis entran un montón de cosas. Entran, por ejemplo, el análisis del agua. Esos aumentaron por arriba del 100%. Entonces, cuando vos empezás a sumar esta tasa, esta otra, y este derecho, y esta contribución y demás, empieza a ser un montón. Y la verdad que ninguna de todas las tasas que hacen referencia a lo que deben abonar los comerciantes está por debajo del 100%. Todas las tasas están por encima, igual o por encima.
La única quizás situación que se puede registrar y que depende de cada uno de los comerciantes es lo que la tasa de seguridad e higiene, que esa depende de lo que declara de ventas el contribuyente. Entonces es variable, como te decía recién en este otro caso. Vos para saber bien el aumento tenés que medir en casos particulares. ¿Y la declaración de venta de dónde lo toman? Declaración jurada que presenta el contribuyente. Y pueden hacer, tienen un montón de margen para comparar con otros servicios, con lo que vos vendés, con lo que declarás, con lo que tenés. Hasta inclusive hay una facultad dentro de la fiscal que los habilita a ellos a ir y hacer una compra y después decirte que son inspectores municipales. Esto me hiciste acordar la palabra justo, la fiscal tributaria, y acá en la aprobación hubo mayoría, hubo 13 votos, ¿no? Sí. No me equivoco. Está bien. 13 de concejales más 13 de mayores contribuyentes. De mayores contribuyentes, es decir, que los mayores contribuyentes estaban totalmente de acuerdo. Sí. ¿Cómo ves la nueva ola, podemos decir, que se está formando de los municipios que bajan drásticamente los impuestos? El caso de 3 de febrero, que lo está anunciando, el Capitán Sarmiento con Iguacel, lo he escuchado, no sé, en otros distritos, pero ¿lo ves viable? ¿Es algo posible o se desfinancia el municipio con eso? No, yo creo que es posible. Mira, en el caso de Moreno, y quizás, no sé si pudiste ver la sesión, el presidente del bloque oficialista hizo alusión a una reducción en la cantidad de tasas, por ejemplo, de derechos de oficina. Cuando vos mirás en concreto, son tasas que la verdad que no se sabían muy bien para qué estaban, pero inclusive cuando vos mirás y vas al presupuesto, que es algo que se vota casi en paralelo, podríamos decir, tenemos una semana de diferencia, cuando vos vas al recurso estimado para este año de esa tasa, el aumento que registra es de un 150% o más. Entonces, ¿150? Sí. Entonces, cuando vos mirás, como para que te des una idea, en el presupuesto las tasas crecen, la recaudación de las tasas crece un 200%. Eso claramente identifica que los aumentos están por arriba del 100%. Es decir, en el final de la carrera, es decir, la recaudación es más del 200%. En comparación al año pasado. En comparación al 21. Exactamente. Y te pongo un ejemplo, el estacionamiento medio. El estacionamiento medio, si mal no recuerdo, creo que registraba un 158% de crecimiento de año a año. No hay, por lo menos hasta el momento, un aumento en la cantidad de calles que van a tener estacionamiento medido. ¿Entendés? O sea, que vos puedas decir, bueno, vamos a tener un crecimiento en la cantidad, por lo cual se va a registrar una mayor recaudación. No, la mayor recaudación va a depender exclusivamente del aumento que vos estás generando en lo que cobrás por estacionamiento medido. Nada más. Nombraste el presupuesto y eso es esta semana. Este jueves que hay sesión. ¿Qué expectativas tenés? ¿Cuánto es en general, cuánto es la idea que hay de presupuesto? ¿Cuánto es lo que va a gastar el municipio en todo durante el 23? Mira, el presupuesto lo estamos analizando, se trata el jueves. La realidad es que es un presupuesto bastante considerable. Estamos hablando de un presupuesto de 54.000 millones y estamos hablando de un presupuesto que tiene un incremento, recordemos que el año anterior fue de 21, ahora es de 54, o sea, tiene un aumento muy considerable en la cantidad de recursos que va a tener el municipio para poder llevar adelante la gestión. De 21 al 54. De 21 a 54, sí. Más de un 100, mucho más que la inflación. ¿Y de dónde va a entrar el dinero ese? ¿De dónde va a entrar ese dinero? Tenés un gran incremento en lo que son las tasas, que es lo que yo recién te decía. A ver, las tasas crecen de una recaudación
el aumento de la recaudación es de un 200%. No quiero decirte números concretos porque la verdad que todavía lo estoy analizando, entonces después cualquier cosa te paso algunos números, pero crece un 200% promedio. Eso implica una mayor recaudación, pero también tenés un crecimiento de provincia y algunos, por ejemplo, este año se suma. Antes teníamos lo que era el SAE para el Servicio Alimentario Escolar. Bueno, este año también se le suma la mesa bonaerense, que es un ingreso muy importante. ¿En qué consiste la mesa esta? Es dinero para poder generar, acompañar lo que es el servicio alimentario. El servicio alimentario es el comedor en las escuelas, la mesa bonaerense serían las cajas. Las cajas que se llevan de las escuelas. La familia. Sí. Y en general, con respecto al año 22 que termina, ¿se puede saber si fue todo totalmente ejecutado? ¿En qué porcentaje? Porque hay algunos rubros que, por ejemplo, a mí me preocupan. La vez pasada hablando, lo remarqué, el tema de la protección a los adolescentes para que estén contenidos, es decir, a través del deporte. No me acuerdo bien específicamente cómo se llama el rubro. Ahí no se había ejecutado casi nada y son los chicos que más vulnerables, son los que están en la calle. La ejecución de lo que es el presupuesto del 2022 la vamos a ver recién en la rendición de cuentas. Sí, lo que te puedo decir, y porque me lo ha comentado el oficialismo, no porque lo he tenido en papeles, es que el presupuesto que tuvo este año superó los 21 que estaban programados. Lo cual significa que el municipio recibió mucha más plata de la que había programado para este año. Se superó los 21 millones. 21 mil millones se superó eso. Que siempre digo es, es muy importante entender, a mí me parece bárbaro que tengamos un buen presupuesto, porque Moreno es muy grande, tiene muchas necesidades, pero es muy importante entender cómo se utiliza ese presupuesto, dónde están puestas las prioridades y que se utilice con eficacia. El día, por ejemplo, de la sesión de mayores contribuyentes, el hermano de la intendenta dijo muy livianamente que ellos realizan asfaltos mal realizados por la necesidad de tener que hacer asfaltos rápidos. Y la verdad que eso no está bueno, y mucho menos está bueno que vos salgas a decir eso, a reconocer eso ante la inoperancia del Ejecutivo. Los asfaltos se tienen que hacer una vez y bien. Si no, después termina sucediendo que un mismo asfalto se realiza 2, 3, 4 veces y por esas cuestiones es que nunca se llega a otros asfaltos de zonas que se necesitan. Siempre terminamos asfaltando las calles que ya están asfaltadas y que están detonadas porque se hacen mal las cosas. En su momento, anteriormente, sucedía lo mismo, y no es solamente de este gobierno. Hacían los asfaltos sin obra hidráulica. Se inundaban, se llenan de agua, los asfaltos se rompen. Hoy siguen haciendo lo mismo, sin obra hidráulica, y a eso se le suma que cuando el asfalto está roto no lo trabajan como lo tienen que trabajar y el dibujo del bache, de la rajadura, se empieza a marcar en el nuevo asfalto y se terminan rompiendo, y a la semana, inclusive con otras características también, cuando vos mirás los asfaltos, hay asfaltos que realizan que tienen 3 centímetros. Que los hacen mucho más chicos, donde va tránsito pesado, donde hay colectivos, empiezan a morder los bordes y eso empieza a hacer que se rompan. Entonces hay un montón de cuestiones que por campaña y generar más asfaltos, y lo vimos en las elecciones, que por generar asfaltos una semana antes de las elecciones, habían realizado asfaltos que a la semana siguiente ya estaban rotos. ¿Me dejas pasar una pequeña pausa, pero antes te dejo una pregunta? Juntos por el Cambio, ya que hablaste del oficialismo, vamos a hablar de la oposición. Después de la pausa, contame cómo estás con tus compañeros. ¿Puede ser? Una pequeña pausa y volvemos. Asado a 570 pesos, vacío a 800 pesos, paleta a 710.
Sí, en Moreno. Y gracias al nuevo programa de precios del municipio de Moreno, Comprar Barato. Un acuerdo del municipio con frigoríficos y carnicerías para que puedas comprar barato más de 20 cortes. Encontrá los puntos de venta de Comprar Barato todos los martes y jueves en todas las localidades. Más información, moreno.gov.ar/comprar barato. Un municipio presente. Gobierno Mariel Fernández. Municipio de Moreno, donde florecen 1000 flores. La UNM es una universidad nacional, pública y gratuita. www.unm.edu.ar Universidad Nacional de Moreno. Nuestro derecho, nuestro lugar, nuestro futuro. Este es un proyecto integral, nosotros lo llamamos el proyecto del paseo ferroviario, poder tener lugares de esparcimiento, lugares aeróbicos, un proyecto integral que tiene que ver con también un espacio de patrimonio histórico ferroviario junto con el archivo general y que tiene que ver con un pequeño centro cívico, trayéndole un mejoramiento de la calidad de vida a los vecinos y estando el sistema ferroviario presente, me parece que realmente es el objetivo para seguir trabajando. Bueno, gracias Giselle por continuar con nosotros y quedó la pregunta pendiente. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo están con tus compañeros después de una sesión donde hubo 3 compañeros tuyos que prestaron el quórum para autorizar este cambio de zonificación que se le hizo a Bersolar Ferrer en estas 160 hectáreas que están en Cuartel Quinto? ¿Qué pasó? Bien, a ver, te cuento. Primero, el proyecto era el proyecto del polideportivo, en donde se firmaba un convenio para la cesión de tierras. La realidad es que, a ver, nosotros, y a diferencia de lo que algunos dirigentes políticos creen, nosotros tenemos un pensamiento y tenemos opinión, voz y voto. Claramente que podemos disentir y en muchas votaciones coincidimos y en otras pensamos distinto, y a veces llegamos a una misma postura y a veces no. Y eso es lo que quedó reflejado en la sesión. Digo, yo en mi caso no compartía la decisión que mis compañeros habían tomado y por eso decidí no participar del acuerdo que ellos realizaron con el oficialismo, y ellos decidieron intercambiar, se podría decir, algunas políticas públicas, como fue Ficha Limpia, como fue el proyecto de educación. ¿Y no tienen una estrategia más o menos entre todos, más allá de las diferencias de criterio en algunas cosas, pero la oposición, ¿no? Pensando aquel que no quiere el gobierno de Mariel Fernández y va a elecciones el año que viene? Es decir, ¿cuál es la propuesta de la oposición? ¿No hay una unidad? ¿No se debate entre todos, entre los 8, digamos, por lo menos de Juntos por el Cambio, para tener una mínima estrategia en común, teniendo en cuenta que era un tema donde había mucho, está todavía, la moneda, creo yo, está en el aire, porque esto tiene que ir a una sesión realmente de el cambio de zonificación, donde detrás de eso hay mucho dinero en juego, porque prácticamente se triplica el valor de la tierra. Es decir, ¿eso no hay una estrategia en común? A ver, si vos hablas de los 8, hoy los 8 concejales de Juntos por el Cambio trabajamos 4 y 4. Hay una diferencia en la forma de pensar y de hacer política y de posicionamientos políticos, digo, que también se ve reflejado a nivel nacional. Y en muchos temas coincidimos, en otros no coincidimos, tenemos diferentes posturas, diferentes miradas de cómo hay que llevarlo adelante. Nosotros, por ejemplo, en su momento hemos pedido la interpelación de la intendenta, el otro bloque no lo acompañó. Digo, son diferentes formas de ver cómo se resuelve un conflicto o de posturas ante determinadas situaciones. Y eso se terminará en una PASO el año que viene. Yo creo que sí,
inclusive creo que, y ojalá se pueda dar, que las pasos sean también a nivel nacional. Digo, porque hay dentro del mismo espacio del PRO, de Juntos por el Cambio, existen dos miradas diferentes y dos posturas distintas, muy marcadas, en donde cada uno propone una forma de hacer política dentro de un espacio que comparte valores. Digo, que eso es lo más importante. En este caso era una cuestión muy puntual, era algo, es una revalorización tan distinto, ¿pueden pensar entre eso? Con respecto a algo concreto, como es valorizar más una tierra, ¿no? Donde un particular que está construyendo el municipio sobre una tierra que no es municipal, que hay todo un embrollo, ¿hay disputas sobre eso? A ver, no hubo disputa, digo, en el problema o el conflicto o el tema de debate, digo, porque cuando vos mirás, todos votamos exactamente igual, ninguno estaba de acuerdo con ese expediente, había una diferencia en cuanto a dar el quórum o no dar el quórum. Esa era la diferencia. En cuanto a la temática que estaba perdón, en debate, sí, teníamos todos una misma mirada. Bueno, te agradecemos mucho, Giselle. Veremos el año que viene, que ya seguramente a partir de febrero va a tener todo color electoral, creo yo. Así que será así. Te agradecemos mucho la presencia acá en Canal 6. A vos por la invitación. De nada. Una pequeña pausa y luego vamos a tener un descargo de Lorena Pereira sobre un tema, una denuncia que se planteó acá en el canal, que lo planteó Claudio Caprarulo, una denuncia ante el INADI. Una pequeña pausa y volvemos. La UNM es una universidad nacional, pública y gratuita. www.unm.edu.ar Universidad Nacional de Moreno. Nuestro derecho, nuestro lugar, nuestro futuro.